a este nacional llamado Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Mi nombre es Abel Argüello Ramírez, soy director de Desarrollo Económico y Asuntos Jurídicos en la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, AMEXCAN. Y bueno, como ya lo escucharon, la licenciada se acaba de presentar, a la que le voy a dar la palabra para que inicie su presentación. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Así como les comentaba, ahorita estoy en ese puesto público y que anteriormente pues siempre me he dedicado a litigar. Tengo un despacho jurídico, ese es a lo que yo me he encargado de estar. Pues realmente este tipo de temas pues es lo que realmente constantemente se ha dado en el transcurso de trayectoria de trabajo, de litigar como ahorita en el puesto público que tengo. Y pues como bien lo decía licenciado, pues vamos a tratar para prevenirlo y más que nada para checar cuando haya focos de alerta, para poder ir ya previniendo a no llegar a este tipo de delito, porque al final de cuentas se va a dar un delito. Quiero comentarles que primeramente para que exista la violencia intrafamiliar, lo primero que debe de existir, pues debe de existir una familia, llámese mamá, papá e hijos. Esta familia muchas veces puede ser la esposa dentro de un matrimonio, puede ser una concubina cuando se vive en un unión libre o viceversa. Parejas en tercera línea de disponibilidad también se puede dar esa violencia. Esa violencia no nada más se va a dar entre el esposo y la esposa, el cóncube o la concubina, también se va a dar entre padres e hijos o familiares segundo o tercer grado. La violencia puede ser amplia, pero siempre va a ser dentro del mismo núcleo familiar. Espero que este punto lo vayan entendiendo. Cualquier pregunta que tengan, igual pueden ir haciéndolas, o escribiéndomelas, o pueden ir haciendo ahora sí las preguntas o al finalizar. Como les decía, la violencia intrafamiliar es entendida como una acción o omisión cometida por algún miembro de la familia en relación del poder perjudicar el bienestar o la integración física de la persona. ¿Qué decimos aquí? ¿Por qué decimos que es una acción? Porque puede ser, ahora sí, en cuanto a mi persona, yo lo puedo hacer, puede ser mediante un golpe, un hematoma que nos dejan, entonces ya produjo una acción. ¿Y por qué decimos que también omisión? Porque muchas veces nos la están cometiendo, pero omitimos darla a conocer y nos va afectando psicológicamente. Entonces, la violencia interfamiliar se va dando de esa forma. ¿Y por qué se perjudica al bienestar de terceros? Porque perjudicamos a nuestros hijos, hasta nuestra mamá, nuestros padres, nuestros hermanos. Al final de cuentas venimos a ser perjudicando a demás miembros de la familia. Entonces, por eso debemos de entender qué es lo que es la violencia familiar. Ahora quiero comentarles que la violencia dentro de la familia es un término utilizado para describir la violencia o el abuso de familiares a una pareja íntima, como un cónyuge o un excónyuge. Si hablamos de violencia, no nada más va a ser decirlo con la pareja que vivo actualmente. Hay parejas que se separan y aún así siguen haciendo violencia a su excónyuge, concubina. Es por eso que la violencia es un abuso de los familiares que siempre se da muchas veces íntima o ya una vez de que se haya habido una ruptura del matrimonio, de la relación, aún así siguen haciendo violencia a las personas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es la violencia intrafamiliar según la ley? Se considera como el uso de la fuerza física o moral, así como la omisión grave que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la familia, por otro lado, integrante de la misma,
contra su integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que puedan producir o no lesiones. Lo que les venía diciendo, la violencia no nada más puede ser violencia física, también nos daña moralmente porque habemos personas que hacen la violencia, pero no te dejan un golpe, una lesión, sino que te dejan un problema psicológico, emocional, y también es considerada y está dentro de los tipos de violencia que existen, porque decimos violencia intrafamiliar, pero también debemos de definir en qué tipo de violencia es en la que estamos encuadradas cada persona. Entonces, por lo mismo que yo les digo, y se hace reiteradamente, y si no se les pone un límite, pues puede llegar a algo más grave. ¿Y qué puede llegar más grave? Vamos a pensarlo, si es una lesión, pues a lo mejor podemos llegar hasta no sé qué les puede decir, hasta un homicidio, ¿no? Y si nos vamos por el lado psicológico, podemos acarrear hasta que nuestra pareja, aquí en México actualmente, en Veracruz, de donde yo soy, pues se da mucho el suicidio. Todo eso es a raíz de la violencia psicológica. Habrán personas que no podemos controlar nuestros estados emocionales y pues buscamos la puerta más fácil, lo que es un suicidio, y pues se genera mucho ese tipo de cosas, pero no sabemos que atrás de eso viene una violencia psicológica que ha venido a perturbar a la mujer o viceversa al hombre, porque la violencia no nada más se da para la mujer, también se da para el hombre. Puede darse la violencia hacia los hombres. Aquí en Veracruz se está suscitando muchos problemas, que la violencia no nada más viene del hombre a la mujer, sino que también de la mujer al hombre. Entonces yo quiero quedar claro que la violencia no nada más es fuerza física, sino también es violencia moral, psicológica, emocional, ¿sí? Existen diferentes tipos de violencia, como les venía diciendo. Vamos en esta ocasión a tratar de la violencia económica, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia emocional y la violencia física. Vamos a iniciar en este momento con la violencia económica. Es el poder que se ejerce contra las mujeres para poderlas hacer dependientes emocionalmente y económicamente de los hombres, cuando se controla o limita sus ingresos económicos o cuando las privas de los medios indispensables para vivir. ¿Qué quiere decir? Actualmente, muchas veces, pues en Veracruz, México, pues tenemos a lo mejor un grado económico pues muy bajo, ¿verdad? Entonces, muchas veces la falta de ingreso económico empieza a ejercer violencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor las familias dan un presupuesto que no alcanza para poder satisfacer todas las necesidades. ¿Y qué produce esto? Pues la violencia. La mujer pues pide porque pues no sale a trabajar, ya tiene un gran trabajo en casa y pues ella necesita lo indispensable para el hogar. Al no tenerlo, pues la pareja, llámese hombre, pues que viene a llegar a un grado de pues volverse violencia, en que te limitan. Y lo peor de todo, que muchas veces en México, en Veracruz se da que pues muchos hombres no quieren que las mujeres trabajen. ¿Por qué? No quieren que salgan sus hogares. Entonces las están limitando a poder crecer tanto como persona como económicamente, y traer un ingreso a casa que podamos aportar y poder a lo mejor en equipo hacer algo más. Y por eso es que en México, en nuestro Código Penal, existe la violencia económica, así se le deriva. Son una de las principales violencias que existen en el código, y que es parte de la prevención, lo que debemos prevenir para la violencia intrafamiliar. Volvemos al otro tipo de violencia, la violencia psicológica, fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra o otras personas, estableciendo algún tipo de daño o nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. ¿Qué quiere decir con esto? Psicológicamente nos estamos afectando, pero no de golpes, sino que de palabras. Si a un niño le dices, tú no puedes, tú no sabes, tú no piensas, pues el niño se va a quedar con ese
ese pensamiento de no poder crecer, de no poder hacerlo. Lo mismo pasa con las mujeres. A las mujeres le dices, tú no puedes, tú no sabes, tú no lo vas a lograr y te vas frustrando. Psicológicamente te van, te van corrompiendo esos pensamientos y te causan un daño. Y no es un daño físico, sino es un daño moral, psicológico. ¿Cuántas mujeres vemos que tienen mucho potencial, tienen muchas virtudes, pero desgraciadamente la misma pareja, lejos de ser un compañero que te ayude a crecer, te ayuda a hacerte menos, minimizarte y vives esa agresión que al final de cuentas, pues te limita, te limita. Y eso es lo que yo llamo violencia psicológica. Pasamos al siguiente tipo de violencia, la violencia emocional. Es muy parecida a la violencia psicológica, es un comportamiento que no son físicos, que el agresor usa para controlar, aislarle o asustarle. A menudo el agresor usa para destruir su autoestima, el valor propio. Estamos hablando de emociones. Si hablamos de emociones, estamos hablando tanto de la alegría, tanto del enojo, tanto de la tristeza, tanto de la ira. Entonces, todo ese tipo de emociones, pues con la violencia emocional nos las están haciendo perder. ¿Qué pasa la autoestima? Si te dicen tú no lo puedes, tú no lo logras, no te ves bien, o a lo mejor hoy dice una mujer, ¿sabes qué? Mira, yo me arreglé de esta forma, me vestí, para mí yo me siento bien, me siento bonita, estoy bien, pero al momento de que tú sales y tu pareja te dice, oye, ¿cómo vas vestida de esa forma? ¿O vas a pasear? ¿O aquí vas de fiesta? ¿O qué vas? Entonces, emocionalmente te van minimizando, vas perdiendo esas virtudes de querer arreglarte, de querer sobresalir, de querer hacer. ¿Por qué? Porque te están dañando tus emociones, lo que conlleva la autoestima, el valor propio, el amor propio, lo vamos perdiendo. Y a lo mejor muchas veces uno lo minimiza diciendo, ay, está de malas y por eso lo dice, pero no, muchas veces es algo que lo hacen para ir acabando con tu forma de ser como eres tú realmente, no puedes crecer. Entonces, a lo mejor estamos pasando por ese tipo de violencia y no las reconocemos, pero es la violencia emocional que sufrimos las mujeres hoy en día. Bueno, seguimos a la siguiente violencia, la violencia física. Esa es de las más usuales en México y en el estado de Veracruz. Es una consecuencia de la agresividad de un componente biológico presente en una persona que lo conduce a cometer un daño físico, como golpear con puños o con un objeto. La verdad que es una de las más usuales. En Veracruz, en el municipio que yo me encuentro, realmente en las comunidades se da mucho la violencia física. Es triste ver que esta violencia se da muchas veces porque el esposo tiene un vicio. Ya vemos vicio, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Muchos de esos tipos de vicios conllevan a que llegan las parejas y pues golpean a la esposa. Pero ha habido y ahora sí son algo que se vive casi periódicamente, la violencia física. Llegan golpes que llegamos ya a un grado de, ahora sí, de la mujer hasta cometer un homicidio. O la verdad que es muy triste ver que se dé este tipo de cosas, pero siempre lo he dicho, la violencia física viene atrás un, una adicción, y como lo podemos ver, esta pues se tiene que dar a raíz de los golpes, de la fuerza mayor que es la de un hombre, o muchas veces con un objeto, y se produce la violencia física, está tipificada en nuestro código penal, está tipificada como violencia intrafamiliar, y de ahí se derivan todos los tipos de violencia que en este momento estamos hablando de la violencia física, ¿sí?
Bueno, la violencia sexual. Esta violencia ocurre cuando alguien, por medio de la fuerza, de manipular a otra persona a realizar una actividad sexual, no desea sin su consentimiento. Podemos tener al esposo y a la esposa, pero debe de haber, hasta para tener un acto sexual, debe de haber consentimiento de ambas partes. Pero si no existe ese consentimiento, también se va a dar la violencia sexual. Muchas veces a lo mejor suena algo y que no es, como le diré, creíble, pero pues entre pareja también se puede dar de que pues no se tiene el deseo, pero se hace a la fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues estamos hablando de una violencia sexual. Una violencia sexual que al final de cuentas lleva consigo adherido ahí la violencia psicológica, la violencia emocional y hasta la violencia física, porque muchas veces como no es concebido con toda la aceptación, pues se producen todas esas violencias. Eso es lo que sucede. Esa es la violencia sexual. Ahora, ¿cuáles son las causas de la violencia? Pues la verdad, en estos tiempos, las causas de la violencia, pues muchas veces es por falta de ingreso económico, como les decía, que de ahí deriva la violencia económica. Otro es tener menor edad. Muchas veces la pareja es menor y el hombre es mayor, y pues eso es lo que produce que se dé la violencia. Otra, tener mucha familia, el no tener un control en nuestra forma de tener hijos. También muchas veces, pues, lo económico nos lleva a llegar a las violencias. El consumo de adicciones, de droga, de alcohol, a lo mejor tabaquismo, pues son adicciones que al final de cuentas, al no poder controlar el tener el pago para ese tipo de vicios, pues nos lleva a la violencia con la familia, ¿sí? Ese es otro de los muchos factores para que se dé la violencia. También lo económico, creo que ya se los comenté, ¿verdad? Lo económico, ese es otro de los factores que también nos produce. Las causas de la violencia, como les decía, es el alcoholismo, la intolerancia, la drogadicción, la ignorancia y la falta de moderación y de control. Esas son unas causas de la violencia. ¿Por qué? Porque podemos evitarlo. Claro, cuando un hombre es violento no lo vamos a evitar por nada, pero si podemos, ahora sí como dirían, si tú hablas fuerte, pues yo modero, y de esa manera moderar, mi opinión siempre ha sido, hablando podemos controlar ese tipo de actitudes o acciones, pero cuando ni hablar nos ayuda a poder controlar la violencia, pues entonces sí es necesario ya ir a otras instancias, otro apoyo para que podamos remediar el problema de la violencia en una familia. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia en el hogar? Pues estas son muy dadas y muchas veces se pueden dar a conocer con la forma de actuar de las personas. La ansiedad. La ansiedad es una de las principales que lo pueden demostrar las mujeres. La angustia ya es un miedo. En vez de decir, espero con mucha alegría a mi esposo, pues ya no es lo esperas con alegría. Lo esperas con el miedo de que va a llegar y va a golpear, va a pelear, va a discutir. Entonces ya ahí ya existe esa violencia psicológica que ya nos tiene así como que presionados al grado de que ya estamos esperando que se va a dar la violencia. Ahora, la depresión. ¿Qué pasa con las mujeres? Se deprimen, ya no salen, ya no son las mismas, ya no se arreglan, porque pues ya tienen todo ese tipo de violencia y de esa manera, pues ellas creen poder estar
dándole la alegría al esposo o dándole esa tranquilidad para que ellas no puedan suscitar a la violencia. Entonces, muchos de estos tipos de consecuencias son lo que pasa. La ansiedad, ¿qué pasa? Hay mucha gente que la ansiedad la demuestra a lo mejor comiendo, otras a lo mejor con un vicio, fumando, y la angustia, pues reitero, es ya tener el miedo a que llegue la pareja, ya no lo esperas con esa ansiedad de alegría, sino con una ansiedad de miedo, ¿sí? Esas son las consecuencias de la violencia en las personas. ¿Cómo podemos hacer para prevenir la violencia? Pues seguirnos demostrando el amor, que el amor no termine, la comprensión, la comunicación de ambas partes, celebrar el logro de la pareja. Si el esposo hoy subió de un cargo o de mayor jerarquía, oye, pues lo festejo. Si la esposa a lo mejor hizo una comida rica que nunca la había hecho, pues también se lo festejo, porque a lo mejor no quedó al 100, pero pues son logros que uno como mujer lo hace. La empatía hacia los demás, el respeto debe ser siempre mutuo, mutuo. Cuando se pierde el respeto, pues es obvio que va a venir la violencia. Entonces, estos son muy importantes para prevenir la violencia: el amor, la comunicación, la comprensión, el respeto, celebrar los logros de la otra parte, de ambas partes, y la empatía por el esposo o la esposa. Esos son los principales, puntos para prevenir la violencia intrafamiliar. Los daños, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia? Pues la violencia provoca muchas muertes todos los días, particularmente entre hombres, jóvenes, niños, además de este índice de muertes. Un alto número de hombres y mujeres y niños sufren lesiones, discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia. ¿Qué pasa con esto? Todo lo que conlleva la violencia interfamiliar, si no la prevenimos desde un principio, que estamos viendo que el hombre es violento, es intolerable, y platicamos con él, dialogamos y ni así recapacita, o la mujer platicamos y le decimos, oye, mira, esto no me gusta, esto sí, vamos a cambiarlo, pero si no hace un buen equipo, si no hay una buena comunicación, entonces, ¿qué nos va a traer con eso? Pues empezar la violencia psicológica, violencia física, y que al rato pues va a terminar en una lesión, hasta una discapacidad de un golpe que le puedas producir a la otra parte. Entonces son problemas que se dan dentro de la misma violencia y que podemos prevenir si lo hacemos desde un inicio dialogando con nuestra pareja. Ahora, lo peor de todo, que en el entorno familiar no nada más se afecta la madre, el hijo, sino que afectamos a terceros. Llamamos terceros a los hijos, porque muchas veces pueden ser propicios a un daño físico, a trastornos psicológicos, que lleva que no nada más a rato el suicidio lo va a pensar la mamá o el papá, sino que también lo van a pensar los hijos, los adolescentes. Esos son los que están más en la edad de poder cometer ese tipo de locuras, llamaría yo. Pueden tener efectos negativos a largo plazo. A lo mejor en ese momento no lo saquen a flote. Cuando lleguen a un grado secundaria, prepa, van a empezar con esos efectos negativos. ¿Qué son efectos negativos? Alguna adicción, alguna droga, alcoholismo. Eso es a donde van a ir a dar los jóvenes. La dificultad de su aprendizaje, muchas veces decimos, es que mi hijo por más que estudie no aprende, por más que le digo, le enseño, pero pues es que el niño no saben en realidad lo que está pasando en casa, lo que está viviendo, y muchas veces eso hace que los niños se bloqueen y pues no puedan seguir con su aprendizaje, su enseñanza como debe de ser. Y luego lleva consigo la deserción escolar. Los niños ya no asisten a clases porque la mamá tiene problemas de violencia intrafamiliar y pues no asiste a clases porque la mamá a lo mejor lleva un golpe, y por el qué van a decir si lleva un golpe, o a lo mejor el niño vaya a hablar lo que pasó una noche antes, pues por eso empieza a darse la deserción escolar. Entonces la violencia
lo que nos puede afectar en la niñez, en los hijos. Al final de cuentas, uno como pareja siempre se lleva a terceros y terceros son los hijos. Sí, la otra, ¿no? ¿Cómo Ahora, bueno, por ejemplo, aquí en Veracruz, en donde yo me encuentro, existen autoridades, instituciones que ven el tema con la violencia. Aquí tenemos el Instituto de la Mujer. Es un instituto que se encarga de apoyar, de acompañar en el trámite de la Fiscalía, que es la Fiscalía en Defensa de las Mujeres, Niños. Esa es la que se encarga. Ahora la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el DIF, la Casa de la Mujer Indígena también existe, la Agencia Especializada contra Delitos, la Familia, las mujeres, los niños, la trata de blancas es otra de las dependencias. Me imagino en todas partes deben de existir este tipo de autoridades y pues debemos de recurrir. Si estamos hablando de una comunidad, nuestra autoridad inmediata va a ser un agente municipal y de ahí llegaremos ya al municipio donde podemos llegar a un instituto, a la Comisión de Derechos Humanos, al DIF, a la Fiscalía Especializada, que es la que encierra y la que defiende. Ahí en la agencia especializada, desde que tú llegas, te van a dar un acompañamiento, te van a mandar con el psicólogo, con el médico, con la trabajadora social, porque van a hacer un estudio completo de lo que está sufriendo, qué tipo de violencia. Y ahí es donde van a determinar y a canalizar si es que entra a proceso o qué es lo que prosigue. Pero todo siempre conforme a la ley. Sí existen instituciones, lo que falta es que nosotros acudamos a ellas y que tengamos esa decisión y el valor de denunciar al agresor. Eso es lo que nos hace falta. Yo quiero pasarles, ¿sí va a pasar el video ahí? Voy a mandar un video para que lo chequen, lo vean y después seguimos. ¿Qué está pasando? El brazo, amigo. Sí, sí, porque lo estoy escuchando. Primero te seducen, te regalan los oídos con aquello que tanto anhelas escuchar, te encandilan, te dicen las cosas más bonitas, te hacen sentir especial, única, ideal y perfecta. Después, cuando te rindes y ya has caído en sus redes, te aíslan poco a poco de los tuyos, de aquellos que te quieren y que por ello te aconsejarán siempre pensando en tu bien, en lo que más te conviene, en lo que es mejor para ti. Te apartan de tu familia, de tus amigos, de aquellos con los que te sentías a gusto y tu vida social, poco a poco, va desapareciendo. Deberías dejar de hablar tanto con tu familia, porque no me soportan y te ponen en mi contra. Que no me entere yo que le llevas a los niños. Todo se va reduciendo a él, solo a él, siempre a él. Y cuando ya te has quedado completamente sola, ahí empieza el juego más peligroso, el proceso de destrucción más letal. Empiezan a destruirte poco a poco la autoestima, hasta dejarte prácticamente sin una pizca de dignidad. No te rías así, que das la nota. Esto déjamelo a mí, que tú no te enteras de nada. Te humilla, te denigra, te menosprecia, te ningunea, te insulta y te hace sentir que eres afortunada encima, que siendo como eres y valiendo tan poco, él aún quiera seguir a tu lado, para que te des cuenta del amor tan inmenso que siente por ti y aún sin valer nada, sigue ahí. Creerás que incluso tienes que darle las gracias. ¿Y qué vas a hacer, dejarme? ¿Qué vas a hacer si me dejas? ¿Qué vas a hacer tú solita? Si no vales para nada. Las gracias deberías de darme de que siga a tu lado. Como es algo gradual, como es poco a poco que se va quitando la máscara de encantador, ni siquiera te das cuenta. Y te crees lo que te dicen. Te crees que no mereces,
que debes estar agradecida y que sin él no serías nada. Y tu inseguridad crece a la misma velocidad en la que disminuye tu autoestima. Se te está poniendo el culo grande. Si no vigilas, no vas a pasar por la puerta. Ya sabes que a mí las gordas no me gustan. Como te ha apartado de todos, ya no sabes a quién recurrir cuando te sientes mal. Solo le tienes a él. Y solo recurres a él. Y él lo aprovecha para hacerte aún más daño. Para demostrarte que él está siempre a tu lado. Que es el único que sigue ahí. Para que veas cuánto te quiere. Y tú te lo crees. Y piensas, menos mal que le tengo a él. Tal vez en algún momento de lucidez te das cuenta de que algo de esa historia no está claro, no es sano, que tal vez hay parte de manipulación. Que te he dicho que ese mensaje que viste no es nada. Una clienta, hablamos así en plan broma. Estás paranoica, eres una insegura y una celosa. No tengo que darte ninguna explicación más. ¿Por qué no vas a un psicólogo a ver si te ayuda con esa inseguridad? Debes tener un problema de autoestima. No sabes a quién llamar porque no te hablas con nadie. Te has alejado de todos. Te has enfadado con quienes te querían y ahora ni siquiera sabes en qué posición estás. Sientes vergüenza mezclada con rabia y dolor. Él se ha encargado muy bien de confundirte al punto de no saber quién te quiere en realidad y quién es tu verdadero enemigo. ¿A dónde vas con esa falda? ¿No ves que en tu trabajo son todo hombres? ¿Qué crees que van a pensar? Van a pensar que eres una buscona. Tápate ahora mismo y ponte un pantalón ancho. Tu cuerpo lo ve, sí, a tu cuerpo no puedes engañarle. Tu cuerpo te habla y como no le escuchas, opta por gritar. Y te grita cada vez más fuerte y con síntomas que te producen cada vez un mayor malestar. Grita en forma de problemas digestivos, alteraciones en el sueño, eczemas en la piel, se te cae el pelo, tienes ansiedad, te sientes deprimido, pierdes la memoria, apenas puedes concentrarte y no tienes ya vida social alguna. Te miras al espejo y ni siquiera te reconoces. ¿Quién eres? ¿En quién te has convertido? ¿Cómo eras tú antes de esa relación? ¿Te das cuenta de que antes no te sentías tan inútil? ¿Que hacías cosas por ti misma? ¿Que tenías gente que te quería, que te apoyaba? ¿Te das cuenta de que antes tenías ilusiones, planes, proyectos, tenías ambición y poco a poco por él lo has ido dejando todo? Te ha manipulado para que lo abandonaras todo. Tus sueños, tu gente y lo más importante, a ti misma. Y cuando te pierdes a ti, cuando te alejas de ti, cuando te olvidas de ti para aferrarte a un maltratador, ¿qué te queda? Cuando te pierdes a ti, ya no te queda nada. Pero, ¿sabes qué? Que nunca te pierdes del todo. Aunque te parezca que has desaparecido por completo o que ya no recuerdas quién eres, sigues estando ahí. Siempre sigue habiendo una pizca de ti tras tus párpados caídos. Trata de abrirlos aunque cueste. Trata de sentir el aliento de vida que aún respiras, que aún habita en tu interior, porque está ahí, esperando a ser visto, esperando a que le des espacio, a que invoques de nuevo cada uno de esos sueños e ilusiones que aguardan, pacientes, para hacerte vibrar. Enfócate en la realidad de aquello que está ocurriendo. No es casual que todo aquel que está al lado de un maltratador se acabe quedando solo, que acabe quedando aislado solo con el agresor. A todos les pasa igual. No es casual que tu autoestima se destruya y sientas que no vales, que no estás a la altura. Qué suerte tienes de estar con él. No es casual que sea justamente él quien te hace más daño y al mismo tiempo quien más consuelo te ofrece y quien más parece que calma tu dolor. No es casual que tu cerebro solo recuerde lo bueno, lo bonito, lo que sí te gusta o te va bien de él. No es casual que ya no te reconozcas o no sepas qué es lo que te gustaba antes de la relación, cómo pensabas, qué querías o qué te hacía feliz. No es casual que al mirar atrás conectes con un tímido recuerdo de que antes eras fuerte, ambiciosa, atrevida,
de que no tenías miedos y creías en ti, y que ahora, en cambio, hayas dejado de hacerlo por completo. No es casual que toda mujer que vive con alguien así le pase exactamente lo mismo. Se trata de un patrón de conducta y siempre se da del mismo modo. Siempre produce el mismo daño y siempre tiene el mismo final. Hay que escapar, hay que huir, hay que deshacerse de alguien así lo antes posible. Cuanto más tiempo permaneces ahí, más te destruye. Pero hay una última cosa que creo que debes saber. Nunca es tarde. Cuando logras ver que allí no hay salida, que no cambiará y que esa relación jamás te aportará lo que sigues buscando, es el momento para salir de ahí. Y da igual que sea Navidad, el cumpleaños de tu hijo o las vacaciones de verano. Da igual que falten 3 días para ese viaje que tenéis reservado o que tenga mucho trabajo. Cuando logras ver que allí no hay salida, huye. Explícale a quien sabes que te ama todo lo que estás viviendo. Vence la vergüenza y explícalo todo. Las humillaciones, el maltrato, la decepción. Explícalo todo, sin pasar nada por alto, aunque no puedas ni siquiera mirar a esa persona a los ojos. Aunque las lágrimas te impidan abrirlos, explícalo todo y no te quedes con nada. Pide ayuda profesional y no lo demores ni un solo día. Empieza ya, sin más excusas, pero sobre todo, cuando veas la realidad de lo que estás viviendo, sal de ahí. No te quedes, por favor. No lo dejes para mañana. Sal de ahí. Por muy sola que te sientas, siempre hay alguien que está esperando a que lo consigas. Alguien que te ofrecerá un rincón de su casa, que te recordará quién eres y que mereces recibir amor de verdad. Todos somos capaces de deshacernos de una relación en la que ha habido maltrato. Todos somos capaces de reconstruirnos y de volver a la vida. Todos somos capaces de volver a amarnos. Y para ello es necesario que nos alejemos de aquellos que nos han demostrado que jamás nos han amado. Bueno, ese video pues creo que abarca todo lo que estuvimos hablando de los tipos de violencia y cómo prevenir la violencia intrafamiliar. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Bueno, ahora yo creo que es el momento de levantar la manita de las personas que tengan alguna pregunta o algún comentario, de la manita de Zoom, o simplemente escribirlo en el buzón de mensajes y con gusto yo le puedo dar lectura. O en su defecto solo abran el micrófono y con gusto los escuchamos para dar atención a sus dudas, preguntas o comentarios. Bueno, si no tenemos preguntas, me gustaría leer un mensaje que vi aquí en el buzón de mensajes. Y bueno, nos piden de favor que si podemos compartir el enlace del video, licenciada, este, con las personas de aquí, con el público. Claro que sí, con todo gusto lo compartimos, Ok. el video. O si igual si gustan el material, lo compartimos sin problema. De acuerdo. Tengo una pregunta que mandaron directa que dice, ¿qué me recomienda usted hacer? ¿O qué es lo que yo puedo hacer si estoy sufriendo violencia intrafamiliar? Primeramente, lo que debe de hacer esta persona, llámese esposa o esposo, eh, recurrir a la autoridad competente, que en este caso no sé en dónde se encuentre ella, pero sería muy grato recurrir a un instituto de la mujer
ahí le pueden dar la asesoría. Y en todo caso, si no sabemos si en realidad ya existe esa violencia, pues entonces ya de ahí la van a canalizar a una fiscalía, ¿sí? Pero es a donde debemos recurrir de inmediato a un instituto de la mujer y de ahí te van a canalizar a la fiscalía. Ok, muchas gracias, licenciada. Otra pregunta dice, ¿a dónde pueden recurrir los hombres que sufren violencia intrafamiliar por parte de sus esposas? De igual manera, en este caso ya sería directamente a la fiscalía especializada. Ahí deben de acudir, porque ellos no van a acudir al Instituto de la Mujer, sino que van a ir directamente a fiscalía. Ok, muchas gracias, licenciada. Eh, Otra pregunta dice, ¿alguna de las instituciones ofrece ayuda de salud mental a las personas que han sufrido violencia intrafamiliar? Sí, de hecho, vamos a llamarle Instituto de la Mujer. Existen psicólogos en la fiscalía como tal. Si ya estamos iniciando un proceso penal de violencia familiar, pues ahí también ya existen psicólogos, el médico y la trabajadora social. Y ahí van a determinar cuántas terapias debe de llevar cada persona para poder tener una buena salud emocional, psicológica. Gracias, licenciada. Aquí tenemos también unos comentarios no menos importantes que las preguntas. Y bueno, la felicitan por su presentación y por aclarar los tipos de violencia que existen. Y bueno, dicen que algunos no conocían ese tipo de violencia. Es que muchas veces llamamos, decimos, estoy sufriendo violencia familiar, pero muchas veces, muchas estamos confundidos en decir violencia familiar porque tengo un golpe o porque me hicieron un daño, ¿no? Llámese físico, hematoma, lo que pueda producir un golpe, pero no sabemos que existen los demás tipos de violencia que también el Código Nacional los tiene penalizados y que cada uno conlleva a una pena, a una sanción, un proceso muy diferente y que todos tienen una reparación del daño, que a lo mejor no se va a hacer económicamente, pero se va a hacer mediante terapias psicológicas que determine un especialista, llámese psicólogo o psiquiatra, ¿sí? Sí, muchas gracias. Dice, buenas tardes. En caso de estar ya divorciados, pero el papá sigue con violencia económica, es decir, que no cumple con la pensión y la quiere disminuir. El divorcio fue por Bueno, violencia. ¿Qué es lo que puede hacer? me imagino que aquí la historia es de que ya están divorciados, él le tiene que pasar una cantidad por la pensión, el señor no la pasa, sí puede darse la violencia económica. En este caso, lo que tendríamos que hacer es hacer una planilla de liquidación en materia civil. ¿Qué quiere decir planilla de liquidación? Ver cuántas semanas, cuántas quincenas arroja las cantidades que él tenía que haber ido depositando, hacer una sumatoria en la planilla de liquidación que nos las va a aprobar el juez y entonces con esto poder demandar en la vía penal, en la fiscalía, para que nos paguen esas pensiones que se han quedado acumuladas. Y si el señor no hace caso omiso a esas invitaciones, pues se tendría que empezar con un proceso penal que muchas veces va a tener como consecuencia una orden de aprehensión para que el señor sea detenido y para poder salir libre tendrá que cubrir todas esas pensiones que se venían devengando para que él pueda tener la libertad y él pues va a ser condenado por ese incumplimiento de dar alimentos. Eso es lo que prosigue. Muchas gracias. Teníamos una manita levantada. Me parece que la señora María había levantado la manita. No sé si quiere abrir su micrófono para que pueda darle el uso de la palabra. Sí, gracias. Buenas tardes. Nada más en relación a la violencia dirigida a los hombres, sí, de algún modo hay una cierta discriminación en las instituciones competentes para atender violencia. Muchas de las veces no quieren atenderlos en el Ministerio Público, tomarle la denuncia como violencia
intrafamiliar que sí se da y que cuando se atreven a denunciarla, pues se encuentran con este tipo de situaciones en donde los servidores públicos o ministerios públicos no quieren, pues ahora sí que levantar la denuncia. Entonces, en esos casos, ¿qué se puede hacer? Porque sí se presenta actualmente ahora ya varios casos de violencia de género dirigida hacia los hombres. Sí, precisamente es cierto lo que usted dice. Una, muchas veces puede ser que el hombre no tiene todavía la decisión de ir y decirlo, porque dices como hombre sufre violencia, pero sí se da mucho el caso que en las fiscalías, pues como que no les hacen el mismo caso como se les hace a las mujeres. Y por eso muchas veces dicen, no estamos en igualdad. Pero ¿qué podemos hacer con esto? Recurrir a la Comisión de Derechos Humanos que existe a nivel estatal y a nivel municipal, y ellos pueden hacer valer para sus derechos para que no sean violentados y lleven un proceso penal conforme debe de ser como nos lo marca nuestro Código Nacional. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena Sí, gracias. respuesta, gracias. Sí. Gracias a ustedes por compartirnos sus inquietudes. Invito a los presentes que si tienen preguntas, comentarios, que por favor los escriban en el buzón de mensajes o simplemente levanten la manita de Zoom o abran sus micrófonos y con mucho gusto les daremos lectura o les daremos un poquito de la voz. Bueno, si no tienen preguntas, aquí nos hacen unos comentarios que dicen que en algunos estados la violencia emocional no es considerada un delito. Y bueno, a la persona que nos pregunta sobre los materiales, tengo que platicar con la licenciada Moncayo si es posible que podamos compartir la presentación completa. Y si es así, si me puede dejar su correo electrónico y con mucho gusto le haremos llegar la presentación. Sí, con gusto les pasamos el material y como te comento, en que el código lo marca. Vienen los diferentes tipos de violencia, existen más tipos de violencia, pero en este momento, pues los más usuales y los que más se dan, por cotidianamente, pues ahí están, son esos tipos de violencia. Gracias, licenciada. Aquí tenemos otra pregunta, le voy a dar lectura. Dice, cuando una pareja está separada por más de 35 años, pero el caso del ex esposo no permite a la mujer rehacer su vida con otra persona por amenazas con violencia psicológica, ¿qué debe hacer la señora? De inmediato lo debe de denunciar. Me imagino que son 35 años ya separados, pero ¿están casados No, solo o ya vivieron están en divorciados? concubinato. El caso es que solo Es un vivieron en concubinato. concubinato, así es, y ya llevan 35 años separados. Pues debe de denunciar porque ahí se está dando la violencia familiar, es violencia de género, sí, debe de denunciar ante fiscalía, porque no la puede limitar a rehacer su vida, ella puede rehacer su vida. Si de hecho una vez que estamos divorciados, al siguiente día te puedes casar, porque el código con la reforma lo marca, sí, te puedes casar, puedes rehacer tu vida, está estipulado en el código. Es correcto, licenciada. No sé si, bueno, ahorita que mencionó usted eso, creo que viene el caso que no sé si nos puede hablar un poquitito, no, brevemente, de lo que es el divorcio ya actualizado como tal, que ya no necesita ninguna justificante para realizarlo. Claro que sí, mira, el divorcio, como bien sabemos, es la disolución de, ¿no? De que puede ser o mujer, hombre, o hombre, mujer, se la de disolución. Pero ¿qué pasa? Anteriormente teníamos causales, había causales del divorcio. Para podernos divorciar debería de haber, a lo mejor porque fuera consecuente en bebidas alcohólicas, o la violencia, o no sé, había muchas causales. Sí. Perdón, licenciada, Actualmente, se cerró su micrófono. perdón, sí, sí, perdón, actualmente existe el divorcio incausado. Quiere decir, es un divorcio que aunque no exista ninguna causal,
por la simple voluntad mía de decir, sabes que yo ya no puedo vivir en unión contigo, ya no tenemos compatibilidad de caracteres, ya no vivimos sanamente, usted viene, demanda al otro cónyuge la disolución del vínculo matrimonial por divorcio incausado, y automáticamente se va a dar el divorcio. El divorcio se va a dar independientemente de que haya un convenio, de que haya hijos, el divorcio te lo va a dar el juez competente, ¿sí? Ese es el divorcio más usual que estamos manejando ahorita ahora sí que se está manejando en los juzgados, el divorcio incausado. Muchas gracias, licenciada. Para la persona que nos pregunta que en Charlotte, Carolina del Norte, ¿dónde pueden encontrar información? Le pido de favor que me mande su número de teléfono de manera privada y con gusto le podemos dar seguimiento a su caso y nos podemos comunicar con ella. También tenemos otra preguntita, licenciada, y con esa vamos a ir cerrando la sesión para que se puedan todos ir a descansar. Y bueno, dice que a los cuántos años de separados por default se da el divorcio. El divorcio no se va a dar no se va a dar porque tengan 20 o 30 años separados, ¿eh? Porque para la autoridad, para el juez, sigues casado, porque existe un acta de matrimonio. No es como una prescripción. El divorcio se va a dar hasta que tú lo des a conocer ante el juzgado de segunda instancia, donde tú digas, me voy a divorciar, porque el divorcio no se va a dar si me dejo por 20 o 30 años. Por 20 o 30 años, yo voy a seguir siendo esposa y él mi esposo. Voy a seguir teniendo los mismos derechos, tanto de los bienes como de los alimentos, porque para la autoridad sigues casada. Entonces, muchas veces confundimos, ya me separé 20 años, mi matrimonio ya no existe. No, sí existe. Y con gusto, igual podemos hacer una plática de divorcio, de otros temas que son muy interesantes de familia, intestamentarios, temas que la verdad que somos los más usuales y que los platicamos, pero te comento, el divorcio no hay prescripción, no hay extinción hasta que no se promueve una demanda de divorcio para desunir el matrimonio. Sí. Es correcto, licenciada. Muchas gracias. Bueno, concluyendo ya con el tema, no me queda más que agradecer a todos los presentes que se conectaron esta tarde, a la licenciada Lucía Moncayo por la excelente presentación. Y bueno, también comentarles que a los que gusten tener la presentación, con gusto se las podemos compartir, solo déjenos su correo electrónico en el buzón de mensajes y se las hacemos llegar. Sí, también, bueno, volviendo al tema que decía la licenciada Lucía Moncayo, la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, preocupada por la situación que vive México y el mundo, realizamos estos espacios para ustedes con información binacional e importante que yo creo que a ustedes les va a ayudar mucho. Y en el tema de la violencia intrafamiliar, como genera ansiedad, depresión y también viene detonando lo que es el suicidio, les quiero comentar que nosotros estamos trabajando con unos talleres de salud mental que estamos llevando a cabo. Son 6 talleres y bueno, se están realizando a través de vía Zoom, también de manera virtual. Entonces, los que gusten saber más sobre esta información, pueden dejarnos su correo electrónico, su número de teléfono y les podemos hacer ya la información de estos talleres de salud mental en prevención del suicidio. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias. Con esto le doy la palabra al licenciado Juvencio Rocha Peralta, director ejecutivo de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, para que dé las palabras de reflexión y de agradecimiento. Adelante, señor Juvencio. Muchísimas gracias, Abel. Licenciada Lucía, un placer verla a través de esta plataforma. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir toda esta sabiduría que usted trae a esta sala y le agradecemos a cada uno de los participantes esta tarde. Como ya lo acaba de compartir el compañero Abel, estos talleres binacionales, el propósito central es vincular a las familias que vivimos en Estados Unidos con las familias que viven en nuestros lugares de origen. No importa en qué parte del mundo se encuentren, ofrecemos estos espacios para que ustedes estén informados y asesorados por cualquier consecuencia que se les presente en su vida. Lo que le mencionaba Abel también de los talleres que estamos ahorita impartiendo y que los está coordinando Abel sobre salud mental, que es un tema de suma importancia que está dando a nivel mundial
problema que estamos viviendo actualmente en estas situaciones de esta enfermedad. Eh, Todavía nos queda mucho que recorrer en cuestiones de cómo podemos asesorar a las personas o cómo las personas pueden pedir ayuda sobre ese asunto, ese tema que perjudica a muchos. Nuevamente agradecemos a la licenciada Lucía por habernos acompañado. Esperemos que esta no sea la primera ni la última que nos acompañe con estos temas de lo que viene siendo la violencia familiar. Muy pronto estaremos por allá visitándola nuevamente y esperamos tener una conversación, tomarnos un cafecito. Así que muchas gracias, saludos desde Carolina del Norte y que pasen una excelente noche todos los participantes de este evento. Y gracias nuevamente, Abel, por coordinar todas estas charlas. Gracias, gracias, que tengan buena noche y la verdad que yo contenta de poderles dar más información en relación a estos temas que realmente son muy cotidianos y que muchas veces son temas que podemos darles solución. Buenas noches y saludos, don Juvencio, saludos, Abel, y que estén muy bien. Bye. Bueno, hasta luego, buenas noches. Muchas gracias a Buenas todos. noches. Que Gracias. descansen. Muchas gracias.